Isagi barra Rin. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntaron un poco más calmados Sae. ¿Acaso no puedo estar aquí? Preguntó un poco divertida con la situación Isagi. No es que no puedas, es solo que, Rin. Tenemos curiosidad Sae. Bueno, se los contaré más tarde decía restándole importancia a Isagi. Pero decía acercándose a Sae me alegra bastante que estés aquí decía sonriendo Sae. Sí decía con un muy leve sonrojo Rin. ¿Qué crees que estás haciendo Isagi? Preguntó metiéndose en medio de los dos Isagi. Yo. Preguntó señalándose a sí mismo no estoy haciendo nada, por ahora decía susurrando lo último Rin. Más te vale que así sea decía mirando seriamente a Isagi Bachira. Oigan, ¿por qué están peleando? Decía acercándose a ellos, no pensé que conocería a mi futura cuñada pronto, pensó con una leve sonrisa Sae. ¿Tú eres Meguru Bachira cierto? Preguntó acercándose a ella Bachira. Ese sí decía un poco nerviosa Sae. No te apruebo decía algo sería Bachira. ¿Eh? Decía confundida Sae. No apruebo que seas la novia de Rin decía sería todos quedaron sorprendidos al escuchar esto, sobre todo Bachira y Rin, el cual se encontraba un avergonzado de esto, mientras que Isagi simplemente se reía de esto. Bachira. ¿Por qué no me apruebas? Preguntó un poco nerviosa ¿acaso hice algo que te molestara? Aunque no recuerdo haberte hecho algo Sae. Rin todavía no puede tener novia decía de manera seria Bachira. ¿Pero por qué? Preguntó un poco curiosa te prometo que lo cuidaré bien decía sonriendo Rin. Saben que estoy aquí ¿verdad? Preguntó avergonzado mientras tanto, Isagi se encontraba en el suelo tocándose el estómago de tanto reírse Rin. ¿Y tú de qué te ríes? Preguntó un poco molesto acercándose a Isagi. De nada decía levantándose aguantándose la risa Aryu. Ustedes son muy glam decía tocándose el pelo Tokimitsu. Rin da miedo cuando está molesto decía un poco nervioso Sae. Bueno, dejemos de lado todo eso decía empezando a mirarlo y todos y cada uno de ellos me pareció bastante increíble el partido que acaban de jugar, sinceramente, no esperaba mucho, pero, obviamente todos tienes algo en lo cual mejor Isagi. Pues eso es algo obvio decía acercándose a Sae por algo estás aquí ¿no? Sae. La razón por la que estoy aquí, es para ayudarlos decía mirando a Isagi pero en eso, Rin tomarían a Isagi para luego echarlo hacia atrás Rin. No te acerques mucho a Sae decía de manera sobreprotectora Isagi. Sí decía con sarcasmo Sae. No es solo esa la razón por la que estoy aquí decía haciendo que todos le presten atención también tengo que darle consejos para que puedan mejorar, ya que mi instancia aquí será de nada más un día Isagi. Oh, entonces mañana te irás Sae. Eso es cierto Isagi. Entonces decía acercándose mucho a Sae tendré que enamórate antes de que te vayas susurro en el odio de Sae ocasionando que ésta se sonroje pero Rin rápidamente apartara a Isagi Rin. ¿Qué le dijiste a Sae? Isagi decía serio al verla sonrojada como Rin había apartado a Isagi y se había puesto delante de Sae, nadie se había dado cuenta de su sonrojo a excepción de Bachira. Esta sonrojada, pensó un poco sorprendida, ¿qué se traerán esos dos? Pensó un poco curiosa Sae. ¿Por qué me dijo eso justo cuando hay personas cerca? Pensó tratando de calmar su sonrojo idiota susurro un poco más calmada Bachira. ¿Acaso a Isagi le gusta Sae? Pensó un poco curiosa, entonces, por eso es que Rin no quiere que Isagi se acerque a Sae, pensó al haberse dado cuenta de todo Sae. Bueno decía tras haberse calmado por el momento, entré uno por uno a esta habitación decía señalando a una habitación para luego entrar les daré consejos a uno por uno Tokimitsu. Entraré yo primero entonces decía para luego entrar en la habitación dentro de la habitación Sae. Así que, tú eres el primero, tu nombre es Tokimitsu ¿cierto? Decía de manera fría Tokimitsu. Ese sí decía nervioso Sae. El consejo que te podría dar, sería que trates de cambiar esa personalidad que tienes decía señalándolo Tokimitsu. Que cambie mi personalidad decía nervioso Sae. Bueno, tu personalidad no, pero sí que trates que borrar ese nerviosismo que tienes, eres bueno jugando y tiene bastante fuerza, por lo que lo único en lo cual te aconsejo es que trates de no ser tan nervioso Tokimitsu. Vi bien, si eso es todo, gracias por su consejo decía haciendo una reverencia Sae. Sí, dile al siguiente que pase decía restándole importancia Tokimitsu. Si decía saliendo de la habitación afuera de la habitación podemos ver a todos sentados esperando que Tokimitsu salga para poder entrar, pero, en estos momentos Rin se encontraba adelante de Isagi el cual se encontraba un poco nervioso Isagi. ¿Qué pasa Rin? Preguntó un poco nervioso Rin. Tú sabes qué es lo que me pasa decía de manera fría Isagi. Yo no sé qué te pasa decía hacia otro lado Rin.
No te hagas el tonto, sabes de lo que estoy hablando, decía de manera fría Isagi. Claro que no sé de qué estás hablando, decía nervioso sin mirarlo a la cara Rin. Más te vale que no intentes hacerle nada a mi hermana mientras estás allá dentro, decía de manera fría Isagi. ¿Acaso no confías en mí? Decía fingiendo tristeza Rin. No, decía de manera cortante Bachira. Qué cruel, Rin decía acercándose a los dos Tokimitsu. Oigan a Sae que pase el siguiente, decía saliendo de la habitación Aryu. Bueno, decía levantándose esta vez y yo decía para luego entrar en la habitación. Dentro de la habitación Sae. Tú debes ser Aryu, ¿cierto? Aryu. Sí, decía de manera respetuosa Sae. El consejo que te puedo dar es que trates de aprovechar más tus piernas, decía señalando a estas Aryu. ¿Mis piernas? Preguntó curioso Sae. Sí, tienes unas piernas bastante largas, lo que hace es que tengas muchas más probabilidades de quitarle el balón a tu oponente con el simple hecho de estirarte un poco. También tienes un gran salto gracias a esas piernas. En resumen, trata de aprovechar más tus piernas, Aryu. Ya veo, muchas gracias por el consejo, decía haciendo una reverencia Sae. Sí, dile al siguiente que pase, Aryu. Sí, decía para luego empezar a salir de la habitación. Afuera de la habitación Isagi. ¿Por qué no confías en mí? ¿Acaso todo este tiempo de amistad no se ha significado nada para ti? Preguntó fingiendo tristeza Rin. ¿Por qué mejor no dejas el drama de lado?, decía un poco molesto Isagi. Además, yo pienso que no es una mala idea que seamos cuñados, decía sonriendo Rin. ¿Qué dijiste? Decía molesto empezando a acercarse a Isagi. Isagi. Creo que no te gusta mucho esa idea, decía empezando a correr Rin. Donde te agarre Isagi Yoichi, eres hombre muerto, decía empezando a perseguir a Isagi Tokimitsu. Cálmense, decía nervioso tratando de detenerlos Aryu. Oigan, a Sae que pase el sigue, pero Aryu no había terminado de hablar cuando Isagi ya se había metido en la habitación. Rin. ¿A dónde vas, Isagi Yoichi? Decía a punto de entrar en la habitación, pero en eso, Bachira abrazaría a Rin ocasionando que este se detenga. Bachira. Rin, cálmate, decía intensificando el abrazo. Posiblemente Isagi solo estaba bromeando. Rin. Yo no creo que él esté bromeando, decía un poco más calmado. ¿Cómo es que ella es capaz de hacer esto en mí? Pensó un poco confundido, pero, creo que me gusta, pensó para luego corresponder el abrazo al Rin. Hacer esta acción, sorprendió a Aryu y Tokimitsu, ya que ellos no pensaron que Rin le correspondería, mientras que Bachira estaba feliz de que Rin le haya correspondido, pero, Rin al ver lo que estaba haciendo se separaría rápido de Bachira. Rin. ¿Por qué hice eso? Pensó avergonzado dentro de la habitación Isagi. Por poco no escapó, decía un poco agitado Sae. Así que el siguiente eres tú, Isagi, decía mirando al mencionado Isagi. Sí, decía acercándose a Sae. Al fin podemos hablar sin que Rin nos interrumpa, decía sonriendo Sae. Ese sí, decía con un leve sonrojo Isagi. Por cierto, ¿por qué no quieres que Rin y Bachira sean novios? Preguntó un poco curioso Sae. Porque Rin todavía no puede tener novia, decía de manera fría Isagi. Pero, ¿por qué Rin no puede tener novia? Sae. Porque él es mi hermanito, además, todavía tiene 16 años, decía de manera sobreprotectora Isagi. ¿En serio que eres sobreprotectora?, decía sonriendo, pero yo creo que deberías dejarlo que tenga novia. Sae. ¿Por qué debería Rin tener novia? Isagi. Mira, yo una vez tuve una conversación bastante interesante con Rin sobre mujeres. Sae. Oh, así que a los dos les gusta hablar sobre mujeres, ¿no? Preguntó un poco celosa, ¿por qué hablas de otras mujeres cuando me tienes a mí? Pensó celosa Isagi. ¿Estás celosa? Preguntó sonriendo Sae. Claro que no, decía sonrojada Isagi. Como digas, decía sonriendo. Bueno, la conversación que tuve con Rin fue así. Flashback Isagi. Oe, Rin, tengo una pregunta. Rin. ¿Qué pasa, Isagi? Isagi. ¿Cuál sería tu tipo ideal? Rin. ¿A qué viene esa pregunta? Preguntó un poco confundida Isagi. Curiosidad. Rin. Primero, dime tú cuál sería tu tipo ideal, Isagi. Bueno, no tengo un tipo como tal, pero me gustaría que sea pelirroja y un poco fría, decía sonriendo Rin. ¿Eres masoquista? Preguntó con una gota de sudor en la cabeza Isagi. No soy masoquista, decía negándolo rápidamente, simplemente me gustan los desafíos, decía sonriendo Rin. Ya veo, bueno, la verdad es que yo tampoco tengo un tipo ideal, pero si tuviera que elegir, me gustaría que sea buena jugando fútbol y que me ayude a mejorar. Isagi. Ya veo, siento que tenemos gustos raros, decía sonriendo Rin. El único que tiene gustos raros eres tú, Isagi. Oye, decía sintiéndose un poco ofendido. Fin del flashback Isagi. Esa fue toda la conversación que tuve con Rin, decía sonriendo un poco al recordarlo Sae.
Entonces, ¿me estás tratando de decir que esa chica es el tipo ideal de Rin? Decía refiriéndose a Bachira Isagi. Exacto, Bachira está interesada en Rin, y te apuesto todo lo que quieras a que Rin también se empezará a interesar en ella, decía sonriendo. Si viste el partido, te darás cuenta que lo que te estoy diciendo no es ninguna mentira, Sae. Bueno, eso es cierto, suspira, creo que tienes razón, pero, primero quiero mirar si verdaderamente sería una buena novia para Rin Isagi. Bien, como tú quieras, pero creo que se te olvidó algo, decía acercándose a Sae. ¿Qué se me olvidó? Pregunto un poco curiosa Isagi. Que en estos momentos, tú eres mi tipo ideal, susurro para luego darle un beso en la mejilla a Sae. El Isagi hacer esta acción, haría que Sae se sonrojara mucho, ya que le hizo recordar que ella encajaba perfectamente en su tipo ideal, y tampoco espero que la besara en la mejilla. Sae. Ya sal. Decía muy sonrojada Isagi. ¿Y mi consejo? Sae. Para ti no hay consejo. Decía sacándolo de la habitación, idiota, susurro sonrojada. Afuera de la habitación podemos ver a Rin esperando a que Isagi saliera de la habitación. Rin. ¿Por qué se demora tanto en salir? Bachira. Cálmate, Rin, decía acercándose al mencionado Rin. Está bien, decía calmándose un poco. En eso Isagi saldría de la habitación, pero justo en el momento en el que salió, sería interceptado por Rin, el cual se pondría delante de él rápidamente. Rin. ¿Por qué te tardaste tanto? Preguntó serio Isagi. No te preocupes, no le hice nada, decía mirando a otro lado. Es más, deberías agradecerme, decía sonriendo Rin. ¿Por qué debería agradecerte? Preguntó confundido Isagi. Solo entra y sabrás por qué, decía empujando a Rin a la puerta. Rin. Oe, decía mientras era empujado por Isagi, para luego entrar en la habitación. Bachira. ¿Por qué estás empujando a Rin? Isagi. No es por nada, además, te acabo de ayudar para que tú y él puedan estar juntos, decía poniéndole su mano derecha en el hombro izquierdo de Bachira. Bachira. ¿En serio? Decía sonriendo Isagi. Sí, pero tienes que demostrar que serías una buena novia para Rin, decía sonriendo Bachira. Sí, lo demostraré, decía sonriendo dentro de la habitación Rin. ¿Qué pasó con Isagi? Preguntó un poco serio Sae. Así que tú eres el siguiente, Rin, decía mirando al mencionado Rin. No me cambies el tema, dime, ¿qué pasó con Isagi? Preguntó un poco serio Sae. Con Isagi no pasó nada, además, tengo que hacerte una pregunta, decía algo seria Rin. ¿Qué me quieres preguntar? Preguntó algo curioso Sae. ¿A ti, te gusta Meguru Bachira? Rin. Por su supuesto que no, decía un poco nervioso. ¿Por qué lo preguntas? Sae. Por nada, decía para evitar que Rin le haga más preguntas. Tal vez sea verdad lo que dijo Isagi, pensó al mirar la reacción de Rin. Rin. Ahora que yo te respondí a mi pregunta, quiero que tú me respondas a una. Sae. ¿Cuál es tu pregunta? Preguntó curiosa Rin. ¿A ti, te gusta Isagi? Sae. Sonrojada Rin se quedaría sorprendido al ver Sae se sonroja al haberle hecho esta pregunta. Rin. ¿Te gusta Isagi? Pregunta un poco sorprendido Sae. ¿Y qué pasaría si fuera así? Preguntó sonrojada Rin. Maldito, decía molesto, lo voy a matar, decía dispuesto a salir de la habitación Sae. ¿Por qué lo quieres matar? Preguntó poniéndose delante de Rin. Rin. ¿Por qué te enamoró? Decía serio Sae. ¿Y en qué momento te he dicho que me gusta? Simplemente te pregunté qué pasaría si fuera así. Rin. Pero, Sae, ¿me estás refutando algo? Preguntó de manera fría Rin. No pensó nervioso, no puedo creer que todavía me da un poco de miedo cuando está molesta, pensó un poco nervioso Sae. De todos modos, decía calmándose un poco, no deberías preocuparte mucho por lo que yo haga con Isagi. Rin. Está bien, decía un poco resignado Sae. Bueno, ya puedes decirle a Meguru Bachira que entre. Rin. Sí, decía para empezar a salir Sae. Y Rin. Sí, Sae. Estoy orgullosa de ti, decía sonriendo Rin. Se quedaría en shock por unos momentos, pero luego saldría de la habitación rápidamente. Afuera de la habitación Bachira. ¿Cómo crees que estarán las cosas allá dentro? Preguntó curiosa Isagi. No lo sé, siempre y cuando Rin no salga con ganas de matarme, no pasará nada, decía sonriendo. En eso, Rin saldría de la habitación, pero todo se sorprendería al verlo, ya que Rin se estaba sonriendo y parecía que tenía brillo en los ojos. Isagi. Oh, decía sorprendido Aryu. Pero qué manera de ser glam, decía tocándose el pelo Tokimitsu. Ti tiene un aire diferente, decía nervioso Bachira. Se ve más guapo cuando sonríe, pensó muy sonrojada al ver a Rin. Al ver que todos lo estaban mirando, cambió rápidamente su semblante para volver a ser el de siempre. Rin. Bachira, Asae, que entres Bachira. Sí, decía empezando a entrar en la habitación Isagi. ¿Qué pasó allá dentro Rin? Preguntó curioso Rin.
Tú y yo tenemos que hablar, decía serio Isagi. Como digas, decía sonriendo, veo que no puedo salvarme de esta conversación, pensó un poco nervioso en la habitación Sae. Al fin llegaste, Bachira Meguru decía mirando a Bachira de manera fría. Bachira, ¿qué consejo me vas a dar? Preguntó curiosa Sae. No te voy a dar ningún consejo, vamos a charlar tú y yo Bachira. ¿Sobre qué? Preguntó nerviosa Sae. Sobre tu relación con Rin decía de manera fría Bachira. Ya veo Sae. Sinceramente, preferiría que Rin no tuviera novia, pero, Isagi me dijo que tú podrías ayudar a Rin a mejorar, además, ya me contó del tipo de novia ideal de Rin, y tú encajas a la perfección con su tipo Bachira. ¿Entonces? Sae. Por el momento, no me interpondrá entre ustedes, si Rin es feliz contigo y tú lo ayudas a mejorar, no tendré ningún problema con que sean novios decía con una leve sonrisa Bachira. Entonces, ¿ya tengo tu aprobación? Preguntó sonriendo Sae. Esto no quiere decir que te apruebe, pero, como te dije, si haces feliz a Rin y él es feliz contigo, no me interpondré en su relación Bachira. Bien decía feliz, te demostraré que puedo hacer feliz a Rin y ayudarlo a mejorar decía para empezar a salir de la habitación Sae. Eso quiero verlo decía para empezar a salir también afuera de la habitación Isagi. ¿Qué quieres hablar conmigo? Preguntó un poco curioso Rin. Isagi, ¿a ti te gusta Sae? Preguntó algo serio Isagi. Te voy a ser sincero, si me gusta y mucho decía sonriendo Rin. Ya veo Isagi. Pero, creo que me matarás si Sae y yo empezáramos a salir decía sonriendo Rin. Bueno. La verdad es que, prefiero que tú seas el novio de mi hermana a que sea otra persona decía un poco avergonzado Isagi. ¿Qué? Decía sorprendido Rin. Pero, si atreves a hacerle daño a mi hermana, te juro que te mataré, ¿me entendiste? Decía de manera fría Isagi. Sí, no te preocupes decía sonriendo te prometo que la haré muy feliz Rin. Bien en eso, tanto Bachira como Sae saldrían de la habitación Isagi. ¿Cómo te fue? Preguntó acercándose a Bachira. Bachira. Bien decía sonriendo Isagi. Me alegro bastante decía sonriendo Sae. Por cierto, se me olvidó decirles una cosa decía haciendo que todos le presten atención todos. ¿Qué cosa? Sae. Mañana tendrán un partido, el cual estoy segura que los ayudará a mejorar un poco Isagi. ¿Contra quién jugaremos? Preguntó curioso Sae. Lo sabrán a su debido tiempo, por el momento, vaya a dormir, ya son 10:30 de la noche, deben de estar cansados decía para luego entrar en una habitación Bachira. Lo que dice ella es verdad, deberíamos descansar decía sonriendo Isagi. Bien, vamos a dormir, pero ustedes pueden adelantarse, yo tomaré una ducha decía para luego empezar a ir hacia el baño Rin. Yo también decía para empezar a seguirlo Aryu. Bueno, nosotros iremos a la habitación decía para empezar a ir a la habitación Tokimitsu. Si decía para empezar a seguirlo Bachira. Espérenme decía para empezar a seguir a Tokimitsu y Aryu pero ahora que recuerdo, no había un baño en la habitación. Aryu. Es verdad, bueno de todos modos no importa mucho dónde se duchen Tokimitsu. Eso es cierto luego de unos minutos, podemos ver a tanto a Isagi como Rin los cuales ya habían llegado al baño Isagi. Oye Rin quiero preguntarte algo Rin. ¿Qué me quieres preguntar? Preguntó curioso Isagi. ¿A ti te gusta Bachira? Rin. No me gusta decía con un leve sonrojo Isagi. Bueno, pero por lo menos te llama la atención. Rin. Siendo sincero, me parece una chica muy linda decía con un leve sonrojo, también no sé qué es lo que tiene, pero, siempre logra tranquilizarme decía un poco avergonzado Isagi. Ya veo, así que si te estás interesando en Bachira, pensó con una leve sonrisa Rin. Por cierto, ¿desde cuándo estás enamorado de mi hermana? Preguntó un poco curioso Isagi. Creo que fue desde el primer momento que la vi decía sonrojado Rin. Ya veo luego de decir eso, los dos se quedaron en completo silencio, para luego de unos minutos salir de la ducha y empezar a dirigirse a la habitación. Podemos ver a Isagi y Rin entrar en la habitación, pero, los dos notarían que todos ya estaban dormidos, al darse cuenta de esto, decidieron ir cada uno a sus respectivas camas, pero, en eso, Isagi sacaría el teléfono para escribirle a Sae. Isagi ¿estás ahí Sae? Sae. Sí Isagi. ¿Qué te parece si nos vemos en el comedor? Sae. Está bien Isagi bien, te espero allá Sae. Y luego de eso, Isagi saldría con cuidado de la habitación para luego empezar a dirigirse al comedor, al cabo de unos minutos, llegaría al comedor, pero notaría que Sae ya estaba allí Isagi. Veo que llegaste antes que yo decía sentándose al lado de ella Sae. Mi habitación estaba muy cerca de aquí Isagi. Ya veo, por cierto, no nos dijiste por qué estabas aquí Sae.
Es verdad, bueno, recibí un mensaje del presidente de la Asociación Japonesa de Fútbol, diciendo que si podía venir a evaluar el nivel de los jugadores del proyecto Isagi. Ya veo, debería agradecerle al presidente, decía sonriendo Sae. ¿Por qué? Preguntó curiosa Isagi. Porque gracias a eso, decía apegándose más a Sae, me permito ver a la mujer que me gusta, decía sonriendo Sae. Y yo, decía muy sonrojada Isagi. Sé que tú todavía no tienes tus sentimientos claros hacia mí, decía mirándola fijamente, pero haré que te enamores de mí, decía sonriendo Sae. Idiota, susurró para luego darle un beso en los labios a Isagi, el cual se quedaría en shock. Ya lo hiciste, decía muy sonrojada tras haberse separado del beso Isagi. Eso significa que, Sae, yo. Tú, me gustas, Isagi, decía sonrojada tras Sae decir eso. Isagi la besaría en los labios, Sae se sorprendería pero luego correspondería el beso, siendo un beso algo inexperto por parte de ambos ya que nunca habían besado a alguien en los labios. Luego de eso, ambos se separarían lentamente para luego mirarse fijamente Isagi. Sae, decía mirándola a los ojos Sae. Ese sí, decía nerviosa mirándola a los ojos Isagi. ¿Quieres ser mi novia? Preguntó sonriendo Sae. Si, decía sonriendo. Luego de esto, los dos se darían un abrazo para luego mirarse a los ojos y sonreír Sae. Pero, no le digas nada a Rin, decía sonriendo Isagi. Tampoco planeaba decirle, decía sonriendo Sae. Bueno, tienes que ir a dormir, decía poniéndole su mano derecha en la mejilla izquierda de Isagi. Debes de estar cansado Isagi. Si, decía levantándose. Espero que tengas dulces sueños, Sae, decía para luego darle un beso rápido en los labios, para luego empezar a salir del comedor Sae. Igualmente para ti, Isagi, decía sonriendo viéndolo salir. Luego de que Isagi saliera, Sae caería de rodillas al piso con la cara muy sonrojada Sae. Ahora Isagi y yo somos pareja, susurro sonriendo feliz en la habitación. Isagi finalmente llegaría a la habitación, para luego tirarse a la cama con una gran sonrisa de oreja a oreja. Isagi. Sae y yo por fin somos pareja, pensó feliz. No pensé que ella me correspondería, pensó levantado su mano derecha, sus labios eran tan dulces y suaves, pensó tocándose los labios. Espero que cuando me levante ella todavía esté aquí, susurro sonriendo luego de unos minutos en los cuales Isagi